Durante años, muchos fanáticos han tenido un problema con el Spider-Man de Tom Holland. Y no es su actuación, no es el traje, ni siquiera las películas, porque todas han sido exitosas. El verdadero problema es que su Peter Parker nunca estuvo solo. Tony Stark, los Vengadores y los trajes con tecnología millonaria le dieron una ventaja que nunca tuvieron el Spider-Man de Tobey Maguire ni el de Andrew Garfield. La transformación de Peter Parker en héroe siempre ha funcionado mejor cuando nace desde la pérdida, la culpa, la soledad, el vacío. Eso fue lo que hizo tan humanos a los Spider-Man anteriores. Y durante mucho tiempo el Peter Parker de Tom Holland parecía no necesitar nada de eso. Pero todo cambió en No Way Home, porque por primera vez Peter perdía absolutamente todo. Su identidad, sus mentores, sus amigos, su vida, y quizás eso era exactamente lo que el personaje necesitaba. Hoy en Visión Neutra haremos un análisis de cómo Brand New Day podría cambiar por completo la percepción del personaje y terminar convirtiéndose en la mejor película de Tom Holland como Spider-Man. Hay algo curioso en cómo Marvel nos presenta a este Peter Parker. No hubo picada de araña, no hubo un tío Ben, no hubo ese momento donde un chico normal entiende que el mundo puede ser injusto y decide hacer algo al respecto. La primera vez que vemos al Spider-Man de Tom Holland, ya está siendo reclutado por Iron Man, y eso dice mucho, porque desde el primer segundo, Peter Parker no existe solo, existe dentro de algo más grande que él. Ahora, eso no es necesariamente un error, pero sí cambia algo fundamental en el personaje. Pongámoslo así: el Spider-Man de Tobey Maguire vivía en un mundo que lo aplastaba. Pagaba renta tomando fotos, perdía trabajos, era como un gordo en el colegio, invisible y sin sexo. Y aún así, salía a proteger desconocidos. Eso conecta, porque todos hemos sentido en algún momento que el mundo es injusto con los que intentan hacer lo correcto. El de Andrew Garfield era distinto, pero igual de humano. Buscaba respuestas que nadie le quería dar y cargaba con un abandono que nunca pidió. Por eso, ambos personajes funcionaban, porque su dolor era reconocible, se sentía cercano, se sentía real. Y entonces llega Tom Holland con un traje diseñado por Stark, con inteligencia artificial incorporada, con acceso a los Vengadores, y de repente Spider-Man ya no vive en los callejones de Queens. Está en el espacio, está en Alemania, está en todas partes menos donde siempre perteneció. Aquí es donde hay que ser honesto, porque la crítica fácil sería decir que esto arruinó al personaje. Pero la realidad es más interesante que eso. Marvel no cometió un error accidental, tomó una decisión muy bien pensada. Nos dieron a un Peter Parker rodeado de tecnología, mentores, héroes, para luego quitárselo todo y convertir esa caída en el verdadero origen del personaje. La pregunta no es si este Spider-Man fue menos humano durante sus primeras películas. La pregunta es si eso valió la pena. Y para responderla, primero tenemos que entender qué hace único a cada Peter Parker. Hay una pregunta que parece simple, pero que divide a los fanáticos más que cualquier otra. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Y lo interesante no es la respuesta. Es que casi siempre la respuesta tiene que ver con cuántos años tenías cuando lo conociste por primera vez. Cada Peter Parker no solo es un personaje diferente, es una experiencia diferente. Por ejemplo, el Spider-Man de Tobey Maguire llegó en un momento donde los superhéroes en cine todavía tenían que ganarse su lugar. No había universos compartidos, no había escenas postcréditos. Solo una película, un personaje y una historia que tenía que funcionar sola. Y sin duda alguna funcionó, porque Tobey Maguire interpretó a un Peter Parker con el que muchos se identificaron de inmediato. El que no encaja, el que lo intenta todo y aún así pierde, el que carga con una culpa que nadie más ve. Su mundo era frío, silencioso. Nueva York se sentía pesada, oscura,
casi deprimente. Y aún así ese Peter salía cada noche a proteger desconocidos, no por gloria, no por reconocimiento, sino porque sentía que no tenía otra opción. Si creciste con ese Spider-Man, probablemente aprendiste algo sobre la responsabilidad antes de entender completamente qué significaba esa palabra. Andrew Garfield llegó después y con él llegó un Peter Parker completamente distinto, más moderno, más impulsivo, más roto por dentro. Su historia no giraba alrededor de la culpa, sino alrededor de las preguntas sin respuesta. ¿Por qué sus padres desaparecieron? ¿Quién es él realmente? ¿Podía amar a alguien sin destruirlo? Y lo más doloroso, perder a Gwen Stacy. Luego de eso, el Peter de Andrew nunca volvió a ser el mismo. Garfield transmitía una intensidad que incomodaba un poco, una rabia contenida, una tristeza que no pedía permiso. Si este fue tu Spider-Man, probablemente conectaste con él en un momento donde tú también estabas buscando algo, respuestas, identidad o un lugar donde pertenecer. Entonces llegó Tom Holland en un mundo completamente diferente, un universo lleno de héroes, batallas y posibilidades infinitas. Su Peter Parker no cargaba con el peso de Tobey, no tenía la intensidad rota de Garfield. Era ligero, entusiasta, alguien que se emocionaba con los Vengadores como cualquier adolescente se emocionaría. Y eso para muchos se sintió incompleto, pero para otros, especialmente para quienes crecieron dentro del universo cinematográfico de Marvel, ese Peter era exactamente lo que necesitaban ver. Un chico normal maravillado por un mundo extraordinario. Y aquí es donde se tiene que decir algo que quizás no es muy popular. Los tres tienen razón. No existe un Spider-Man objetivamente mejor. Existe el Spider-Man que llegó en el momento correcto de tu vida. El que habló tu idioma, el que reflejó algo que estabas viviendo sin saber cómo nombrarlo. Tobey para los que aprendieron que la vida no es justa. Garfield para los que buscaban respuesta que nadie les daba. Y Holland para los que todavía creían que el mundo podía ser extraordinario. Tres versiones, tres generaciones, tres formas distintas de entender al mismo personaje. Y quizás por eso cuando uno de ellos falla en algo, se siente tan personal. Porque no estamos hablando solo de una película, estamos hablando de algo que en algún momento fue tuyo. Toda historia de Spider-Man tiene un instante donde Peter Parker deja de ser un chico con poderes y se convierte en alguien que entiende lo que realmente significa cargarlos. Para Tobey fue la muerte del tío Ben. Para Garfield fue Gwen Stacy cayendo entre sus manos. Y para Tom, ese momento tardó 3 películas en llegar. Pero cuando llegó, lo cambió todo. No Way Home no empieza con una amenaza, no empieza con un villano, empieza con consecuencias. El mundo sabe quién es Peter Parker y eso no lo hace más poderoso, lo destruye. Las cámaras lo persiguen, los medios lo convierten en villano y lo más doloroso, su existencia empieza a arrastrar a las personas que más quiere. Mary Jane, Ned, la tía May. Peter entiende por primera vez que ser Spider-Man tiene un costo real y en lugar de aceptarlo, busca una salida fácil. Recurre a Doctor Strange, quiere borrar las consecuencias y regresar al punto donde todo era más simple. Y ahí la película dice algo muy importante sobre el personaje. Spider-Man nunca ha funcionado con soluciones fáciles. El hechizo falla, el multiverso se rompe y todo empeora. Pero la película no se detiene ahí, porque lo que entra por esa grieta multiversal no son solo villanos, son espejos. Doctor Octopus, Electro, Sandman, cada uno llegó roto desde su propio universo. Pero hay uno que importa más que todos, Norman Osborn. Él no viene a destruir una ciudad, viene a destruir una idea. La idea de que Peter puede salvar a todos, de que puede arreglarlo todo sin perder nada, de que ser bueno es suficiente y lo destruye de la forma más directa posible, matando a la tía May. Esa escena cambia la vida del personaje, no solo la película, toda la trilogía. Porque hasta ese momento, el Peter Parker de Tom Holland todavía conservaba algo que los otros perdieron demasiado temprano. Estabilidad, protección, alguien esperándolos en casa. Y No Way Home le quita eso de golpe. Pero lo que importa no es solo la muerte, es el momento justo antes. Porque
May le dice la frase que en esta versión nunca había aparecido. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. Es ahí cuando entiendes lo que Marvel estuvo haciendo durante 3 películas. Movieron el verdadero origen del personaje hasta el final. Civil War no fue el origen. Homecoming no fue el origen. Esto es el origen. Este dolor, esta pérdida, esta soledad. Y lo que pasa después es igual de importante. Porque Peter no reacciona con madurez, reacciona con rabia. Quiere matar al Duende Verde, quiere venganza, no justicia. Y ahí aparecen Tobey y Andrew. Y su presencia funciona más allá del fanservice, porque representan a 2 hombres que ya sobrevivieron lo que Tom apenas está viviendo. Tobey ya aprendió a vivir con la culpa, Andrew ya sabe lo que significa fallarle a la persona que más amas. Y cuando Andrew salva a Mary Jane de la caída, no está salvando solo a ella, está reparando algo que nunca pudo reparar en su propio universo, la muerte de Gwen. Y en ese momento, 3 generaciones de Spider-Man están en pantalla. Pero la película no está hablando de multiversos, está hablando de crecer, de aceptar que el heroísmo no es ganar, es decidir qué estás dispuesto a perder. El final lo confirma. Peter toma la decisión más difícil que este personaje ha tomado en el universo cinematográfico de Marvel. Pide que el mundo entero lo olvide, no por conveniencia, no por estrategia, por amor, para proteger a las personas que ya no puede proteger de otra forma. Y entonces nadie recuerda quién es Peter Parker. Mary Jane lo mira como un desconocido, Ned ya no sabe que existe, todo lo que construyó desaparece. Y la última escena es probablemente la escena más importante de toda la trilogía. Peter solo, un apartamento vacío, un traje cosido a mano, la radio de la policía sonando, sin Vengadores, sin Tony Stark, sin inteligencia artificial, sin nadie. Solo un chico escuchando que alguien necesita ayuda y eligiendo ir. Y ahí es donde finalmente este Peter Parker se siente completo. No porque ganó, sino porque perdió todo y sigue eligiendo ser Spider-Man. Y quizás por eso Brand New Day representa algo tan importante. No solo para los fans, para el personaje. Porque por primera vez en esta versión no hay red de seguridad, no hay respaldo, no hay camino de regreso. Solo Peter Parker contra el mundo. Y eso es exactamente donde Spider-Man siempre debió estar.